Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y trata sobre la comunicación científica, trata sobre la información, vamos a hacer un poco de historia del periodismo científico como también de la divulgación. Seguramente el hombre hace unos 2 millones de años que se cree que empezó a tener conciencia, seguramente quería plasmar esos sitios de caza, esos sitios de pesca, esos sitios de amenazas en las cuevas para transmitir esa información a sus congéneres. Y eso lo logró utilizando herramientas que conocía en su época y utilizando pinturas las plasmó en lo que pues todos nosotros conocemos, que son los pictogramas. Y aquí empezamos a utilizar ya unos conceptos en donde Ferdinand de Saussure empezó ya a hacer estas distinciones, que él lo llamó los universales. Los universales es aquello en que nosotros tenemos que delimitar un marco de referencia para hacer la comunicación. No es lo mismo comunicar en el pasado, en la Edad Media o ahora, no es lo mismo hacerlo. Y aquí viene una gran distinción que Ferdinand Saussure hace, es acerca del significado, el significado y el significante. El significante es el símbolo en sí y el significado es lo que quiere decir ese símbolo, es decir, el valor cultural. Y la unión, la conjunción de esos dos elementos es lo que se conoce como signo. Entonces, o concepto, el signo o concepto. Entonces, este concepto tiene que ver con un espacio en donde se desarrolle, como también un tiempo. Lo que decíamos anteriormente, tiene que ver si es en el pasado, en la Edad Media o es ahora, depende del tiempo. Entonces, los conceptos que nos interesan por ahora es la información y la comunicación. Entonces, ¿qué es la información? La información realmente no admite ambigüedades, tiene que ser lo más preciso posible. No admite ruidos ni morbo. Cuando alguien escribe un artículo científico, es lo más riguroso posible. La bibliografía es rigurosa, el abstract es riguroso, las figuras deben ir de alguna forma, es decir, no admiten ambigüedades. En cambio, la comunicación es importante el ruido, es importante ese morbo para poder llegar a esas masas. Entonces, hay un artículo muy interesante de Claude Shannon en 1948 en donde él habla de la teoría de la comunicación. Él todavía habla de la teoría de la comunicación, aunque yo lo tengo en esta diapositiva como teoría de la información, porque él todavía en ese tiempo no se hacía esa distinción entre la comunicación y la teoría de la información. Como ya miramos anteriormente, la información, de donde viene la informática, no admite ruido. En cambio, la comunicación es muy importante ese ruido y ese morbo. Entonces la comunicación moderna aparece ya en los años 30, con esos grandes grupos de periodismo en Estados Unidos, en donde ya aparecieron las 5W, ¿no verdad? Esos grupos periodistas decían que se podría dar explicación a la muerte de una persona si se da respuesta a esas 5W. Who, what, when, where, why. Dónde lo mató, quién lo mató, cómo lo mató. Se podría dar respuesta a lo que sucedió realmente.
Y aparecieron en Alemania unas escuelas de Frankfurt en donde se opusieron a que la comunicación tenga ese morbo. Y se la conoce como esas escuelas de Marcuse y el hombre bidimensional. Entonces, la comunicación como valor estratégico aparece en la Guerra Fría, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, entre esas dos grandes potencias que se disputaban como arma estratégica la comunicación. Estados Unidos se dio cuenta, los norteamericanos se dieron cuenta que la manipulación de las grandes masas eran importantes y el poder de los medios de comunicación eran las masas, y se produjo un gran rechazo en los años 60. ¿Con quién? Con Herbert Marcuse, en lo que nosotros hablábamos anteriormente, en El hombre bidimensional en 1964. Y la comunicación científica es una estrategia importante de esa sociedad. Entonces no nos olvidemos entonces que con la Guerra Fría las grandes batallas que se iban a librar eran en el espacio entre estas dos grandes potencias. Entonces las estrategias de la comunicación tienen unos objetivos y unos públicos. Entonces tenemos que saber nosotros cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que vamos a transmitir a esos públicos y, lo más importante, a qué públicos vamos a llegar. ¿Vamos a llegar a las élites que solamente conocen unos temas, a unos científicos que conocen esos temas, o vamos a llegar a esas grandes masas? Y los medios, ¿qué medios vamos a utilizar para llegar a las élites o también para llegar a esas grandes masas? Aquí les traigo a ustedes unos grandes divulgadores del siglo XVI, que son unos científicos. Está Kepler, está Newton, está Fontanelle, ¿sí? Y aquí aparecen unos libros que yo pienso que empezó a haber una ruptura de ese paradigma entre la información y la comunicación que hablamos anteriormente. Les traigo el primero de ellos, que se denomina, que es la transición entre la información y la comunicación. Es este libro de Elementos de la filosofía de Newton, de Voltaire, en donde aquí ya se introduce un ruido, se introduce un morbo. No nos olvidemos que estos libros eran solamente realizados o escritos para las élites, quienes conocían del cálculo infinitesimal. No todo el mundo podría llegar no podía llegar a tener acceso a estos libros para poderlos leer, no los comprendía. Pero miren que en este libro, en esta parte, dice que la filosofía de Newton para todo el mundo. Esa es, digamos, ese morbo que se introduce ya en estos libros. Entonces las personas dicen, bueno, esto no solamente es para las élites, también es para las personas. Y aquí les traigo otro folleto del siglo XVIII de la singularidad astronómica. Se continúa con esa magia de los cielos. De pronto el cielo se llenó de colores hermosísimos, porque la astronomía tenía que ver con eso. Este libro despierta también el interés de las grandes masas. Entonces es la pluralidad de los mundos de Fontanelle. Pero hay algo importante aquí, el morbo que se le introduce ya a este libro, que es para señoras, para damas, que está subrayado en esta parte, para damas. Entonces es el morbo que se le introduce para aglutinar a esas grandes masas. Y les traigo otro tercer libro, que es de Kepler, ¿sí? En donde también una matemática muy rigurosa de este libro, de trigonometría, que se llama, un libro de mucha trigonometría, se llama La Estrella Nova, la nueva estrella, y aquí se introduce nuevamente un morbo para capturar a esa gente. Aquí hay una gallina que está comiendo, que está buscando en el estiércol, está buscando
los granos de maíz. Miren entonces cómo poco a poco se fue rompiendo ese paradigma de la información dedicada a las élites hasta la comunicación a las grandes masas. Aquí les traigo unos divulgadores del siglo XIX. Unos son científicos, otros son novelistas. Tengo, por ejemplo, a Arango, tengo a Julio Verne, a Flammarion y Albert Einstein, conocido por todos nosotros. Julio Verne, pues nosotros sabemos que tiene sus libros de ciencia ficción que se diferencia de los que se encuentran aquí señalados. Y uno de los medios más importantes del siglo XX fue la radio para transmitir esa información. La radio, donde Orson Welles llevó una novela, podemos decir, en la radio, de la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, que era donde los marcianos invadían al planeta Tierra y causó muchos problemas en Estados Unidos y en todo el mundo, y que dio origen hoy en día a películas como esta que está aquí de Tom Cruise y es de Spielberg, y lo llevaron al cine. Entonces miren cómo poco a poco se fue involucrando la radio para la comunicación de las masas. Aquí tenemos unos divulgadores del siglo XX, que son un divulgador de ciencia ficción interesantísimo, que hay que leerlo, Isaac Asimov, ¿sí? Isaac Asimov, Arthur Clarke, Carl Sagan, conocido por todos nosotros, porque él fue el primer comunicador científico, un astrofísico, que dio a conocer a través de sus programas Cosmos historietas, dio a conocer unas historietas, a contar cuentos. Retener esto, por favor, historietas que contar. Tenemos a Steve Hawking, donde una breve historia del tiempo. Él se hacía chistes con sus editores y decía: yo he vendido más libros sobre una breve historia del tiempo, he vendido más libros que Madonna sobre sexo, aunque yo sé que nadie me puede, o muy poca gente me puede comprender. Y una persona que ha estado olvidada tal vez por nosotros es Jacques Cousteau, donde hizo inmersiones tan interesantes, donde exploró los ríos y los mares de una forma que nos dio a conocer toda esa biodiversidad de una forma muy amena, contando historietas. Entonces la comunicación y la divulgación de la astronomía entre el siglo XX y el XXI se llevó a cabo muchas cosas importantes. Ya hemos hablado que se separó la información de la comunicación. La información viene, la informática no admite ambigüedades, tiene que ser lo más preciso posible. En cambio, la comunicación y la comunicación de las masas. Entonces, tenemos que, ¿cómo podemos llegar a comunicar esa ciencia? Para comunicar esa ciencia tenemos que tener unos emisores, tenemos que tener unos receptores, unos mensajes, unos medios. Es muy importante los medios que ahora vamos a ver, y además los contextos, y además el ruido, el morbo. Aquí tenemos unos libros importantes de un alto contenido matemático, una breve historia del tiempo que hablábamos de Steve Hawking, Carl Sagan, de la conexión cósmica, y aquí él es donde empieza a realizar sus proyectos de cosmos para llevar esto a la pantalla, para que todo el mundo, para las grandes masas, puedan acceder a esa información científica que él tenía, que era tan rigurosa. Y un libro poco conocido de Albert Einstein, poco conocido desde el punto de vista del contenido.
por las matemáticas y la información muy rigurosa que él tiene, que es el de la relatividad. Cuando yo hablo de morbo, aquí les traigo unas revistas, las cuales captan o tratan de cautivar o conectar con esas masas. Aquí, por ejemplo, en esta revista de muy interesante, aquí hablan sobre el sexo espacial. Entonces las personas conectan, porque ¿cómo es posible que en el espacio, cómo será el sexo espacial? ¿Cómo es posible que se pueda hacer allá sexo espacial, verdad? Pero no solamente estas revistas como muy interesante, sino también otras revistas muy científicas tienen también algo de ruido para poder captar a la gente. Y hoy en día, pues, tenemos, si uno entra a las redes sociales, a YouTube, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se trata de capturar a las personas para que ellos entren a mirar esos videos. Por ejemplo, el universo no real, serías un error que sigas con esto, la inteligencia artificial de Google ya tiene sentimientos, muchas cosas de estas. Otros, por ejemplo, aquí tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos que me llamó la atención es este de acá. Dice, consumió hongos y secuestró a persona con enanismo creyendo que era un duende. Ese es el morbo, el ruido que se mete a las redes sociales para que las personas entren allí y puedan mirar cuál es el contenido. Entonces aquí ya vienen otros dos conceptos que tenemos que empezar a introducir, o queremos empezar a introducir, lo que es el periodismo científico y la divulgación científica. ¿Qué es el periodismo científico? El periodismo científico es cuando los periodistas tienen algunas bases científicas y transmiten esa información, pero no tienen como base ser científicos, sino tienen como base ser periodistas. Sus estudios son de periodistas y que utilizan los medios de comunicación tradicionales para transmitir esa información. ¿Y cuáles son los medios tradicionales? Los medios tradicionales, pues, son la radio y la televisión tradicional. En cambio, la divulgación científica es todo lo contrario. Cuando los científicos adquieren ciertas destrezas para poder transmitir esa información. Es decir, que los científicos pueden convertirse en periodistas y que además utilizan los medios tradicionales de comunicación como son la radio y la televisión, pero hoy en día están utilizando otros medios importantes como son las redes sociales. Me parece interesantísimo ver, por ejemplo, a Michio Kaku, astrofísico de Estados Unidos, creador de la teoría de cuerdas que explica muchas de las cosas de Albert Einstein, o Neil Degrasse Tyson, un astrofísico, discípulo de Carl Sagan, que utilizan ellos las herramientas, todas estas herramientas sociales como el TikTok. Me parece interesante poderlos ver en TikTok y utilizando además de los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales. Aquí tenemos otros medios de transmisión de la comunicación. Aquí tenemos los seminarios, los talleres. A veces los talleres, las personas que comunican, o los científicos que comunican esa información, son supremamente aburridos, ¿sí? Aquí vemos a otro señor que es un científico muy importante español, pero pues un señor que parece muy bravo, que cualquier persona podría salir corriendo a ver la cara de este señor que es muy, muy, muy bravo. Hay otra forma, son los documentales, que nosotros denominamos los documentales de animales, de ballenas, de focas.
Lo importante es de que estos documentales, cuando empiezan a hablar ya de las cuestiones muy técnicas o biológicas de los animales, la gente por lo general se desconecta y se va a otro canal o mira otras cosas. Y los periodistas que hablamos anteriormente, los periodistas científicos, que ya se han especializado en algún tema especial para poder transmitir esa información. Aquí tenemos otros medios clásicos de la transmisión de esa información. ¿Sí? Aquí miramos cómo ha ido evolucionando a través del tiempo esa transmisión de información, como son los mercados, como son los periódicos, como en la televisión, los websites, los blogs, las redes sociales, los targets, etc. Otro medio, por supuesto, las bibliotecas, los puestos de revista, que poco a poco, debido a la tecnología, han ido disminuyendo, han ido desapareciendo. Las salas de las casas son los sitios predilectos, los planetarios y las emisoras. Hoy en día existen unos medios de comunicación muy poderosos para transmitir, para dar a comunicación, para realizar esa comunicación científica, ¿no? Anteriormente era muy complicado para un científico poder acceder a hacer esa comunicación, porque tenía que utilizar esos medios tradicionales que tenía que tener un espacio, comprar el espacio. A veces esos medios le decían a uno qué es lo que tiene que decir. O sea, había muchas limitaciones. Hoy en día no existe eso. Inclusive estos medios, estas redes sociales han estado desplazando a estos grandes medios de comunicación. Aquí tenemos algunos de ellos como YouTube, TikTok, Short de YouTube, Instagram, la inteligencia artificial. Tenemos estas redes sociales en donde los científicos transmiten ya su información. También hoy en día está de moda para transmitir esta información científica y este periodismo científico y esta divulgación científica se están utilizando y están poco a poco adquiriendo mayor importancia, son las emisoras virtuales. Las emisoras virtuales porque llegan mucho más lejos a casi todo el mundo y las 24 horas del día, que en muchas ocasiones las emisoras locales no lo pueden hacer. Aquí tenemos otra diferencia importante y algunas personas que lo dejo un rato ahí para que los miren, y que algunos de ellos son emprendedores y otros son innovadores. Es una diferencia muy importante, porque los innovadores son aquellos que crean algo, crean una novedad que necesitan las personas, que necesita la población en general. En cambio, el emprendedor significa comenzar un negocio, por lo general que ya existe, pero él puede emprender un negocio con alguna diferencia. Entonces, en muchas ocasiones tienen que ver con la parte económica. Entonces, aquí en pantalla les estoy mostrando algunos innovadores y algunos emprendedores. Aquí tenemos, por ejemplo, a Nikola Tesla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Era un emprendedor o un innovador? Está Jeff Bezos. ¿Es un emprendedor o es un innovador? Elon Musk, tan importante Elon Musk, que algún día vamos a hacer un programa con él, o vamos a hablar sobre él con Elon Musk. Bill Gates, Zuckerberg, o Steve Jobs, o Francisco Córdoba del metaverso colombiano, o David Vélez, o el señor de Plaxi. ¿Son ellos emprendedores o son innovadores? Les dejo a ustedes esa tarea para que empiecen a delimitar entre emprendedores e innovadores. Entonces, hasta aquí hemos mirado de que
La comunicación es para una sociedad de masas. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos llegar a esas masas? ¿Para qué? ¿Para transmitir lo que nosotros conocemos? ¿O solamente es para las élites, que es un grupo muy pequeño a las cuales queremos llegar? Ya miramos a Carl Sagan, que tal vez es uno de los mm, comunicadores científicos más grandes que se ha dado en los últimos tiempos. Y aquí tenemos a dos dioses de la comunicación de masas, Spielberg y George Lucas. Y tenemos algunas de las películas que captivan, que hacen que la gente se conecte. Tenemos, por ejemplo, Interestelar, tenemos E.T., Armagedón, Encuentros Cercanos, Tiburón, Avatar. Estas películas hacen que la gente se aglutine para poderlas ver. Otra pregunta que podríamos hacernos: ¿y por qué es tan famoso Steve Hawking? ¿Y quién lo entiende? Ya hemos hablado de él. ¿Será que Steve Hawking fue famoso por su pinta? ¿Por su pinta en una silla de ruedas realmente hecho polvo? ¿O por sus libros? ¿O por sus libros que, como él decía, yo he vendido muchísimos libros, aunque sé que a mí nadie me entiende? ¿Por qué es tan famoso? La pregunta es por el ruido, por ese morbo que él causó. ¿Cómo es posible que el científico más grande después de Newton tenga un libro tan importante, pueda transmitir esa información sentado en una silla de ruedas con todos esos problemas de salud que él tiene? El morbo es muy importante para atraer la gente, para atraer las masas. Entonces, un buen comunicador, con sus medios, sus historias y sus actores, con sus historietas, sus historias que contar. ¿Qué es lo que hace Spielberg y George Lucas? Cuentan historias a esas grandes poblaciones, a esas grandes masas. ¿A qué? Al servicio de los intereses de la gente, de su época, y con las herramientas de su época. Hoy en día las redes sociales. Aquí tenemos las herramientas del futuro. Tenemos que empezar a mirar estas herramientas del futuro para los comunicadores científicos, para la comunicación de la información científica. Ahí tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, la realidad ampliada, la realidad virtual, la Matrix. Y, importantísimo, hoy en día ya se está hablando mucho del metaverso. El metaverso, donde las personas que se involucren a ese metaverso se van a convertir en unos avatares, en donde se están vendiendo tierras ya en el metaverso. ¿Y cómo se venden tierras en el metaverso? El metaverso solamente es posible si existen las monedas digitales como el Bitcoin, y además si existen los NFTs, es decir, las huellas digitales. Yo puedo comprar una tierra en el metaverso porque tiene una huella digital allá. Entonces, toda esta gente que miramos anteriormente, todos estos científicos, estos innovadores, estos novelistas de ciencia ficción, lo que hicieron fue contar historias. Espero las historias de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes.